¿Qué sucede cuando la búsqueda de la belleza eterna se transforma en una auténtica pesadilla quirúrgica? Estas 25 estrellas de Hollywood intentaron desafiar al paso del tiempo con el bisturí, pero el precio que pagaron fue mucho más alto que la simple pérdida de arrugas. Perdieron su identidad, sus carreras y su propio reflejo. Descubre las historias reales, impactantes y a veces irreversibles de estas celebridades. Lisa Rinna, quien fue adorada en Hollywood por su carisma y su asombrosa belleza en pantalla, vivía una realidad muy distinta a la que aparentaba. Detrás de todo ese glamour, Lisa Rinna libraba una silenciosa batalla contra su propio reflejo. A tan solo 20 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió inyectarse silicona permanente en los labios. Se convirtió en el sello personal de una sensualidad fuerte, con labios prominentes que resultaban inolvidables, pero esa fue también su sentencia. A medida que pasaba el tiempo, la silicona comenzó a endurecerse y a deformar la forma natural de su boca, dejándola con un aspecto asimétrico y bastante antinatural. Pasaron 25 años para que Lisa finalmente decidiera someterse a una cirugía correctiva, pero el daño estaba hecho, y esa solo fue la punta del iceberg. Botox, rellenos, implantes mamarios. Lisa Rinna continuó haciendo modificaciones a su rostro y cuerpo en una espiral que parecía no tener fin, persiguiendo una versión idealizada de ella misma, que se volvía cada vez más inalcanzable. Para el año 2024, admitió públicamente que algunos de los rellenos que utilizó le habían causado más problemas de los que imaginó, y por eso tuvo que disolverlos. Pero lo que realmente sorprendió al público no fueron solo sus labios, sino su actitud ante todo el proceso. No se arrepiente de ninguna de sus decisiones. Así lo afirmó con una sonrisa que muchos consideran artificial. Lisa ha convertido esos labios que tantas críticas generaron en el núcleo de su propia línea de cosméticos. Es una mezcla de valentía, negación o simplemente una mujer defendiendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En un mundo donde la juventud es adorada y la vejez es castigada, Lisa Rinna no fue únicamente una víctima, se convirtió en una advertencia que camina y respira. Una mujer que selló un pacto con el demonio de la estética y pagó el precio con su propia identidad. Ahora, tómate un momento para relajarte. Prepara tu taza de té o café favorito y acompáñanos en este viaje a través de estas historias. Melanie Griffith. En las décadas de los años 80 y 90, Melanie Griffith no era solo una actriz, era el ideal de belleza en Hollywood. Con su cabello rubio, ojos soñadores y una sensualidad suave que hipnotizaba tanto en pantalla como en la vida real. Pero a medida que el tiempo avanzaba y los papeles escaseaban, Melanie no solo enfrentó el paso de los años, también luchó contra sí misma, impulsada por una industria que es implacable con las mujeres. Griffith comenzó a someterse a múltiples procedimientos estéticos, rellenos labiales, botox y lifting facial. Al principio, todo parecía estar bajo control. Pero, como en una película que se sale de su guión, el resultado se tornó trágicamente irreversible. Sus labios, que se volvieron completamente antinaturales, se inflaron, y su rostro, que alguna vez fue expresivo y cálido, se convirtió en una máscara. Las emociones quedaron congeladas bajo una piel estirada al máximo y, lo más devastador de todo, Melanie no se percató del cambio hasta que otros le hicieron notar la diferencia. En el año 2017,
Con voz triste confesó: «No tenía idea de que me veía tan diferente». Intentó revertir algunos de los procedimientos, pero el daño ya había sido causado. Su rostro, que alguna vez enamoró a Hollywood, había sido reemplazado por una fría máscara de perfección plástica. Y con ello también se desvaneció la mujer que el público tanto amaba, Joan Van Ark. Durante la era dorada de la televisión, Joan Van Ark brillaba como una estrella inalcanzable. Con su papel como Balene Ewing en la icónica serie Dallas, conquistó a la audiencia con su mezcla de fuerza y vulnerabilidad, junto a una radiante belleza. Pero tras las cámaras se gestaba un drama mucho más profundo, uno que no formaba parte de ningún guión, sino que se trazaba con bisturí y agujas. Todo comenzó en 1991, con una cirugía nasal que parecía ser solo un pequeño ajuste, pero que se convirtió en el susurro que se transformó en grito. Esa intervención inicial fue solo el primer paso. Luego vinieron liftings faciales, cirugía de párpados, peelings químicos y una cantidad alarmante de Botox. A lo largo de los años, su piel se volvió tensa, pálida, casi como si fuese de cristal. Sus ojos, en un momento cálidos y llenos de vida, ahora parecían vacíos y congelados, como si llevaran una máscara de juventud artificial. En cada aparición en público, la reacción de la gente era siempre la misma: asombro y tristeza. Durante el 40º aniversario de Knots Landing, en lugar de celebrar su rostro, este fue objeto de cuestionamientos. ¿Qué le había sucedido a esa mujer que anteriormente irradiaba una elegante naturalidad? Joan Van Ark nunca fue franca acerca de sus decisiones estéticas. Su mutismo solo avivó la controversia. ¿Se convirtió en víctima de la feroz presión de Hollywood o fue una lucha personal contra el inexorable paso del tiempo y la imagen que veía en el espejo? Hoy, en 2025, su nombre todavía inspira admiración por su indiscutible talento. Pero su rostro narra una historia diferente, la de una contienda interminable contra el envejecimiento, librada en quirófanos y salones de belleza, que quizás le costaron un precio demasiado alto. Brigitte Nielsen. En los años 80, Brigitte Nielsen se convirtió en un símbolo de poder y belleza. Con su destacada estatura y su rostro escultural, dejó una huella imborrable en películas como Red Sonja y Rocky IV. Sin embargo, conforme cruzaba la frontera de los 40, su carrera comenzó a diluirse, así como su confianza reflejada en el espejo. A los 44 años, Nielsen llevó a cabo una transformación radical frente a las cámaras, en un reality show titulado From Old to New. No se trataba únicamente de un simple embellecimiento, sino de una reconstrucción total, un lifting facial, cirugía de párpados, inyecciones de Botox, rellenos labiales y liposucción. Su rostro, que antes era expresivo, terminó viéndose estirado y rígido, con unos ojos más pequeños y una sonrisa que parecía congelada. Aunque Brigitte dice estar satisfecha con su nueva imagen, muchos piensan que perdió lo más valioso: su identidad visual. Esa mujer única y natural fue desplazada por una versión que resulta excesivamente pulida. Hoy, con 62 años, sigue involucrada en el mundo del espectáculo, orgullosa de sus decisiones. Pero su historia plantea una inquietante duda. ¿Realmente vale la pena transformarse tanto para evitar desaparecer? Linda Evangelista. Linda Evangelista no era simplemente una modelo, era la encarnación de la perfección.
A lo largo de los años 90, dominó las portadas de más de 700 revistas, encarnando el glamour de Chanel y la osadía de Versace. Pero en un giro irónico y devastador, su lucha por lograr el cuerpo perfecto culminó en la destrucción de la misma cara que el mundo veneraba. Todo comenzó entre 2015 y 2016, cuando Linda se sometió a un procedimiento estético llamado Cool Sculpting. Este prometía eliminar la grasa rebelde sin necesidad de cirugía. Suena inofensivo. Sin embargo, lo que nadie le advirtió fue sobre un efecto secundario raro y brutal, la hiperplasia adiposa paradojárica. En lugar de reducir la grasa, su cuerpo la comenzó a producir en exceso. Su rostro, mentón, muslos y busto comenzaron a hincharse dolorosamente con bultos duros que deformaron completamente sus rasgos. El resultado fue tan devastador que Linda se esfumó de la mirada pública. La mujer que una vez desfiló por las pasarelas del mundo, ahora se hallaba viviendo en la sombra, atrapada en un cuerpo que ya no reconocía. Ni las cirugías correctivas lograron devolverla a su antigua esencia. Y lo más aterrador era que el dolor físico era superado solo por el tormento emocional. En 2021, Evangelista rompió su silencio. Demandó a la empresa responsable del procedimiento buscando justicia, pero también anhelando algo aún más significativo: redención. Su revelación sacudió la industria de la belleza, abriendo un debate global sobre los reales peligros de los procedimientos no invasivos. Hoy, en 2025, Linda no necesita pasarelas para ejercer impacto. Desde su desgarradora vivencia, ha resurgido como una voz poderosa en el ámbito de la moda y la salud estética. Ha inspirado a nuevas generaciones, no por su belleza, no por su valentía. Susan Somers. Durante varias décadas, Susan Somers fue considerada un emblema de salud, vitalidad y belleza natural. Con su resplandeciente sonrisa y su inolvidable personaje en Three's Company, cautivó a millones de hogares como la encantadora rubia, que parecía no envejecer jamás. Pero ese mismo mito de juventud eterna se convirtió en su obsesión más silente. Aunque públicamente promovía hormonas bioidénticas, suplementos naturales y terapias alternativas como el secreto de su apariencia, la verdad comenzó a salir a la luz. Somers había recurrido al lifting facial, inyecciones de Botox y rellenos térmicos en labios, mejillas y mandíbula. Su rostro inició una transformación. La piel excesivamente lisa, una expresión que parecía congelada, labios visiblemente hinchados y una mandíbula tan distintiva que muchos ya no la identificaban. Las arrugas se desvanecieron por completo. Sin embargo, también se esfumó la calidez que caracterizaba su expresión. Cuando se le consultó sobre esto, Susan no esquivó la pregunta. Admitió que algunos procedimientos no lograron dar el resultado que ella esperaba, pero se mantuvo firme en su decisión. Era su forma de afrontar el paso del tiempo. Sin embargo, esa declaración volvió a generar opiniones encontradas. ¿Era coherente con su imagen de defensora de la salud natural? ¿O simplemente una víctima más de la presión que genera Hollywood, atrapada en un discurso que ya no resonaba con el reflejo que veía en su espejo? Susan Somers, que en tiempos pasados predicó la aceptación del cuerpo, terminó modificando el suyo para ajustarse a un estándar inalcanzable. Su relato no es solo el de una actriz batallando contra el paso de los años.
sino el de una mujer atrapada entre lo que decía representar y lo que temía perder con cada intervención que realizaba. Micaela Romanini. Hubo una época en la que el nombre de Micaela Romanini evocaba lujo, glamour y la auténtica belleza italiana. A menudo comparada con Paris Hilton por su estilo de vida ostentoso, Micaela se alzaba como reina en las alfombras rojas tanto de Roma como de Milán. Pero tras cada flash de la cámara se escondía una obsesión insaciable, la búsqueda de la perfección, sin importar el costo. Todo comenzó de manera inocente, con un poco de colágeno en los labios y unas gotas de Botox, pero lo que inicialmente era un simple retoque se transformó en un verdadero torbellino incontrolable. Sus labios, naturalmente carnosos, fueron caricaturizados de una manera grotesca. Cada nueva cirugía alejaba más su rostro de la belleza que una vez la llevó a la fama. Su piel se tensó, sus pómulos se inflaron y su expresión se tornó rígida. El espejo le mostraba una imagen que no solo no podía reconocer, sino que también se negaba a aceptar. La compararon con Donatella Versace, la tildaron de muñeca rota. Pero lo más trágico no fue el juicio incesante de los medios, sino el lamento interno que ella misma sentía. Hoy en día, Micaela vive atrapada en una cruel paradoja. Publica fotografías de su juventud en las redes sociales, aferrándose a un pasado que ya no vuelve. Sin embargo, continúa buscando nuevas cirugías con la esperanza de recuperar lo que ha perdido irremediablemente. Si te gustó este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, anota un 0. Aprecio mucho tu honestidad. Goldie Hache. Goldie Hawn siempre fue más que una simple actriz. Representaba una verdadera fuerza de alegría inigualable. Su risa contagiosa, su energía desbordante y ese brillo juvenil la convirtieron en una de las figuras más queridas de Hollywood. Desde Overboard hasta The First Wives Club, su rostro irradiaba calidez y autenticidad. Pero con el paso de los años, la presión por mantener el mismo encanto se transformó en una carga más pesada que cualquier guión. Aunque jamás lo aceptó abiertamente, los signos de intervención estética comenzaron a ser evidentes. En 2014, durante su aparición en los Oscar, la transformación fue innegable. Su rostro, anteriormente fresco y expresivo, lucía inflado, rígido y desproporcionado. Sus cejas, elevadas de manera antinatural, le brindaban una expresión que parecía sorprendida perpetuamente. Su nariz, que antes era más amplia y suave, parecía haber sido afinada hasta casi desvanecerse. Todo indicaba un lifting facial excesivo, inyecciones de Botox y rellenos dérmicos mal aplicados. Los fans, desconcertados, comenzaron a cuestionarse. ¿Qué le ocurrió a la mujer que siempre defendió el envejecimiento con gracia? ¿Por qué esa sonrisa ahora parecía forzada? ¿Atrapada bajo una piel que había perdido su naturalidad? Goldie, fiel a su espíritu libre, proclamó que las mujeres deberían sentirse cómodas con los cambios que trae el tiempo. Pero la imagen decía mucho más que sus palabras. Su transformación dejó una marca dolorosa en la comediante que tan libremente solía reírse de todo. Ahora se ha convertido en un inquietante ejemplo de cómo incluso los espíritus más libres pueden caer fácilmente en las trampas de la eterna juventud. Katie Price. Katie Price, también conocida como Jordan, no era simplemente una modelo, era un auténtico fenómeno del mundo mediático. Reality shows, portadas de revistas, romances escandalosos y un rostro que parecía cambiar casi cada año.
Desde que comenzó su carrera, Katie abrazó los quirófanos con una franqueza que rayaba en lo brutal. Aumento de senos, botox, rellenos labiales, liposucciones. Su cuerpo se convirtió en un lienzo donde reescribía su imagen una y otra vez. Pero en 2017 todo se descontroló. Una inyección de botox fallida y un relleno labial transformaron su rostro en una versión deformada, inflada e irreconocible. Me sentí fea, confesó, y por primera vez el espectáculo se paralizó. ¿Fue ese el momento decisivo? No, a pesar de su temor. El sufrimiento y las advertencias de médicos que incluso se negaron a realizar la operación por razones de salud, Katie no se detuvo en su camino de cirugías, buscando no verse mejor, sino diferente. El resultado fue una transformación que muchos consideraron exagerada, un viaje que cruzó la delgada línea entre el cuidado estético y la verdadera adicción quirúrgica. Hoy en día, Katie Price se ha convertido en una figura controvertida. Algunos la consideran una víctima de los estándares de belleza inalcanzables que la fama impone, mientras que otros la ven como un símbolo de vanidad desmedida. Por su parte, ella lanza una advertencia. No lo hagas solo por el deseo de verte bien. Infórmate, prioriza tu salud. Dolly Parton. Dolly Parton nunca ocultó quién era, desde su voz inconfundible hasta su estilo vibrante. Siempre fue una mezcla explosiva de talento, humor y autenticidad. Sin embargo, detrás de su carisma y éxitos musicales, se escondía una mujer que, al igual que las letras de sus canciones, enfrentaba el paso del tiempo con valentía y bisturí. Desde la década de 1980, Dolly empezó a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas para mantener su imagen icónica: lifting facial, rinoplastías, cirugía de párpados, implantes mamarios, botox, rellenos dérmicos, todo parte de un proceso que ella nunca se sintió en la necesidad de negar, a diferencia de muchas celebridades. Dolly hablaba de sus procedimientos con una honestidad casi desarmante. Si algo se cae, solo lo levanto, solía bromear. Sin embargo, con el paso de los años, su transformación se hizo más notable. Su rostro comenzó a parecer de porcelana brillante, estirado y sin arrugas, pero también carente de expresión. Al llegar a los 60, su piel ya no contaba historias, solo reflejaba la luz artificial. Su sonrisa, perfecta pero fija, contrastaba con la calidez emocional que siempre la había caracterizado. Incluso ella reconoció que algunas cirugías ocasionaron complicaciones, moretones, hinchazón, resultados que no siempre cumplían sus expectativas. A pesar de ello, insistió en que todo formaba parte de su cuidado personal. Hoy, Dolly Parton sigue siendo un icono o una leyenda viviente, pero su rostro es tan esculpido como una de sus melodías. También actúa como un recordatorio de algo más profundo, que incluso la mujer más fuerte y auténtica puede sentir la necesidad de editar su propio reflejo para seguir siendo la persona que todos esperan ver. LaToya Jackson. Nacida en la familia más icónica de la música pop, LaToya Jackson compartía el mismo apellido que Michael y Janet, pero mientras sus hermanos brillaban en el escenario, LaToya recorría un sendero mucho más sombrío, sutil y profundamente transformador. Todo comenzó de forma inocente, un ligero retoque en la nariz, supuestamente inspirado por las cirugías de Michael, pero lo que comenzó como un intento de mejorar se convirtió en una obsesión. Cada rasgo fue modificado.
Lifting facial, implantes en las mejillas, rellenos, cirugía en los párpados, incluso la estructura del mentón. Lo que antes era un rostro dulce y natural, se transformó en uno afilado, tenso y en ocasiones inquietante. Su nariz, cada vez más estrecha y asimétrica, fue blanco de críticas. Sus labios, gruesos y forzados, le proporcionaron una sonrisa que muchos compararon a la del Joker. La toalla dejó de parecerse a la toalla. ¿Fue esto una decisión personal? ¿O fue otra víctima más del peso aplastante que conlleva el apellido Jackson y las expectativas desmedidas que trae consigo? Al igual que su hermano Michael, la Toya pareció buscar una reinvención sin fin, intentando escapar de la sombra de su familia, transformando su rostro para construir una nueva identidad. Sin embargo, el precio fue elevado. La Toya jamás ha hablado de forma abierta sobre el número de procedimientos que ha tenido. Su silencio ha incentivado rumores, teorías y titulares, pero el reflejo en el espejo dice más que 1000 palabras. Una mujer que luchó por ser reconocida y en ese intento se borró a sí misma. Janice Dickinson. En los años 80, Janice Dickinson no solo caminaba, dominaba las pasarelas. Se autoproclamó la primera supermodelo, y pocos se atrevían a discutirlo. Con un rostro de rasgos felinos y una actitud desafiante, rompió barreras en una industria obsesionada con la perfección. Pero, irónicamente, fue esa misma búsqueda de perfección la que finalmente la llevó a la autodestrucción. En sus 30s, Janice comenzó su relación con el bisturí. Al principio comenzó con un aumento de senos, seguido de lifting faciales, liposucciones, rellenos, implantes en los pómulos y botox. Cada década traía consigo una nueva cirugía. Cada intervención borraba un trozo más de su rostro original, lo que una vez fue sensual y feroz. Se transformó en algo artificial, congelado, casi como si fuera de plástico. No lo escondió, de hecho, lo mostró abiertamente al mundo. Participó en programas como Bleached, buscando corregir intervenciones anteriores que le habían salido mal. Pero no solo su imagen sufrió en este camino. El coste de sus procedimientos fue tan elevado que en el año 2013 se vio forzada a declararse en bancarrota. La mujer que había estado en todas las portadas del mundo, ahora luchaba no solo con su reflejo, sino también con el estado de su cuenta bancaria. A pesar de todo, Janice nunca pidió disculpas. Con la misma franqueza que la llevó a destacar en el mundo de la moda, defendió sus decisiones como una elección completamente personal. Sin embargo, la realidad era dolorosa. La supermodelo había perdido su superpoder. Ya no era la mujer que todos recordaban, sino un testimonio viviente de cómo la búsqueda de la belleza eterna puede arrasar con todo, incluso con la propia identidad. Donatella Versace. Cuando Gianni Versace fue asesinado en 1997, el mundo entero se volvió hacia su hermana Donatella. No solo heredó una de las casas de moda más icónicas del planeta, sino también una expectativa casi imposible: preservar el legado y lucir perfecta mientras lo hacía. Donatella no tardó en asumir ambos roles con la misma feroz determinación que la llevó a convertirse en una leyenda. Pero junto al diseño de alta costura, comenzó a rediseñar algo más: su rostro. Al principio fue sutil, con un ligero retoque en la nariz y un lifting discreto. Pero, como ocurre con tantas en la industria del lujo, la búsqueda por alcanzar la juventud eterna se volvió insaciable. Botox, rellenos dérmicos, cirugías de párpados. Implantes. Cada rasgo fue transformado. Sus labios se hicieron más voluminosos,
Sus pómulos se esculpieron y su piel comenzó a lucir tirante, casi plástica. Los críticos la llamaron irreconocible. Algunos incluso afirmaron que era la versión humana de una estatua de cera. No obstante, Donatella, fiel a su estilo, nunca se disculpó. No intentó ocultar su transformación. Al contrario, la convirtió en su distintivo personal. Caminaba por las pasarelas y las alfombras rojas con la misma confianza feroz que la había convertido en una figura de poder. Era un símbolo de masculinidad serena, de sabiduría, con su barba blanca y su repertorio de historias cantadas al ritmo de una guitarra. Pero en un momento de los años 90, mientras el tiempo iba dejando nuevas marcas en su rostro, el hombre que cantaba sobre apuestas decidió hacer una jugada propia, desafiar al envejecimiento con bisturí. Se sometió a múltiples procedimientos, incluyendo un lifting facial y cirugía de párpados. El objetivo era claro: mantenerse joven, seguir siendo reconocible para millones de fans. Pero el resultado fue, en efecto, todo lo contrario. Su rostro, que antes era lleno de carácter y calidez, se volvió tenso, estirado, con unas cejas permanentemente alzadas que le conferían una expresión perpleja, casi asustada. Sus seguidores no tardaron en reaccionar. Ya no veían al Kenny de siempre. Veían una versión extraña y no reconocible. Él mismo lo admitió años después. Me arrepiento. Elegí al cirujano equivocado. Con esta confesión, Rogers no solo rompió el silencio, sino que también le dio voz a una verdad incómoda en el mundo del espectáculo. Incluso los íconos más sólidos pueden caer en la trampa de la apariencia. Aunque su aspecto cambió, su talento jamás flaqueó. Continuó cantando, escribiendo y conectando con su público hasta su fallecimiento en el año 2020. Sin embargo, su rostro quedó como testigo de un momento en que el miedo a envejecer venció a la aceptación. Una advertencia clara y profundamente humana. Incluso el jugador más sabio puede tomar una decisión equivocada cuando lo que está en juego es su propia imagen. Caitlyn Jenner, en su momento, fue Bruce Jenner, el héroe nacional, el campeón olímpico. El hombre más en forma de América. Pero lo que el mundo no sabía era que detrás del oro, detrás de las portadas de Cuties y las cámaras de Keeping Up with the Kardashians, había una mujer que se sentía atrapada en un cuerpo que no le pertenecía. En el año 2015, Caitlyn Jenner decidió alzar la voz y romper su silencio. Su metamorfosis fue, sin lugar a dudas, un hito en la historia. Su icónica portada en Vanity Fair marcó un antes y un después histórico, no solo para ella, sino para la comunidad transgénero a nivel mundial. Sin embargo, muy pocos podían imaginar la cantidad de bisturíes, cirugías y procedimientos estéticos necesarios para que esa imagen finalmente emergiera. La transición de Caitlyn no fue solo un acto de valor. Abarcó una compleja cirugía facial de 10 horas, un lifting de cejas, una contorno mandibular, una rinoplastia, así como pómulos e implantes. Todo ello con un fin específico, que su exterior, por fin, reflejara su verdadera esencia interior. Pero el costo fue elevado. Botox, rellenos y más ajustes. Su piel empezó a mostrar signos de rigidez. Su frente lucía estirada y su mirada se congeló en una expresión permanente de asombro. Los tabloides no tuvieron piedad. La crítica fue feroz, y así Caitlyn se mantuvo firme.
No me arrepiento, compartió. Para Caitlyn, la cirugía no era un acto de vanidad, sino una cuestión de supervivencia. Era la llave que la ayudó a finalmente ser ella misma. Hoy, Caitlyn Jenner se erige como un ícono transgénero, pero su rostro, perfectamente esculpido, casi carente de expresión, también representa un testimonio de algo más profundo que la lucha por la identidad. Cuando vives bajo el ojo del público, a menudo no hay espacio para la naturalidad. Hablemos de Mickey Rourke. Hubo una época en que Mickey Rourke fue considerado el nuevo Marlon Brando. Con un rostro esculpido, una mirada rebelde y un magnetismo que atrapaba, dominaba la pantalla sin dificultad. Sin embargo, en la década de 1990, cansado de Hollywood y sus reglas, decidió colgar el traje de actor y ponerse los guantes de boxeo. Se adentró en el boxeo profesional, como si buscara romper no solo mandíbulas, sino también cambiar su propio destino. Sin embargo, en el ring no mostró piedad. Sufrió múltiples fracturas faciales que lo llevaron a someterse a al menos 5 cirugías reconstructivas en su nariz y pómulos. Pero estas reparaciones no resultaron como él esperaba. Su rostro, una vez esculpido por la genética, comenzó a perder su proporción, definición y naturalidad. Los implantes, el abuso del Botox, los rellenos, todo contribuyó a una imagen inflada, casi irreconocible. Mickey reveló años después que había elegido mal a sus médicos y que algunas cirugías resultaron desastrosas. Pero lo más trágico no fue el resultado físico, sino el dolor que quedó oculto tras su piel. Su lucha ya no era solo contra las cicatrices externas, sino contra las internas, la de un hombre que se destruyó en su intento de reconstrucción. Y, no obstante, en medio de esa metamorfosis fallida, volvió a encontrar su camino. Su actuación en The Wrestler fue un renacimiento artístico que recibió los aplausos tanto de la crítica como del público. Un papel tan visceral y auténtico que parecía haber sido escrito sobre sus propias heridas. Agradecemos que te hayas quedado hasta el final y visto nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si todavía estás aquí con nosotros. Hablemos de Lil' Kim. Lil' Kim no solo rompió moldes en la música, fue provocativa y audaz, una fuerza imparable en un mundo dominado por hombres. Pero mientras su lírica incendiaba los escenarios, su reflejo en el espejo se convirtió en su mayor enemigo. Durante años, Lil' Kim enfrentó una presión brutal por ser mujer, por ser negra y por no encajar en los estándares de belleza blancos y occidentales. Así comenzó su transformación. Primero una rinoplastia, luego otra, después implantes en los senos, botox, rellenos. Cirugía tras cirugía, su rostro fue sufriendo cambios. Su nariz se volvió absurdamente delgada. Sus pómulos parecían estar inflados. Su piel, antes de un tono cálido y natural, comenzó a adquirir un aspecto más claro, casi irreconocible. Los aficionados se preocuparon y los medios no mostraron piedad. ¿Qué te has hecho? Pero la respuesta era más dolorosa de lo que cualquiera podía imaginar. Lil' Kim reveló que durante años luchó contra la inseguridad, el rechazo y la crítica cruel. Confesó haber vivido relaciones abusivas que destruyeron su autoestima. La cirugía no era un acto de vanidad, era su armadura. Sufría de dismorfia corporal. Muchos lo creen. Sin duda fue víctima del racismo estético. Pero a pesar de todo, Kim nunca pidió disculpas. Nunca se entregó. Hoy sigue siendo un ícono, no por su rostro,
sino por su voz, su actitud y su legado en el hip hop. Sin embargo, cada línea en su piel, cada cambio en su cara, es un recordatorio de una batalla silenciosa que ha enfrentado durante años, la lucha por sentirse hermosa en un mundo que le decía lo contrario. Amanda Lepore. Amanda Lepore no emergió como un ícono de la nada, se forjó a sí misma, centímetro a centímetro, cicatriz tras cicatriz. En un mundo donde se insiste en establecer quién debe ser considerada bella y cómo debe presentarse una mujer, Amanda optó por no seguir ninguna norma y convertirse en una fantasía viviente. Desde su adolescencia, inició valientemente su transición de género con una determinación feroz. Comenzó a tomar hormonas, se sometió a una cirugía nasal para afilar sus rasgos, incrementó el tamaño de sus senos para alcanzar proporciones que parecen imposibles. Más adelante, se realizó una operación de caderas y se inyectó los labios, además de someterse a procedimientos para agrandar sus ojos. Su cintura fue reducida al mínimo absoluto a través de liposucción y, según muchos rumores, incluso mediante la eliminación de costillas. Todo esto para moldear un cuerpo que no estaba influenciado por la biología, sino por los dibujos animados, las estrellas de cine para adultos y las muñecas de vitrina. Amanda no oculta esto. Por el contrario, lo celebra. Para ella, la cirugía estética no simboliza solo vanidad. Se trata de arte, identidad y protesta. Cada intervención fue un acto de rebelión contra las normas establecidas, un grito de su yo, desde la piel que ha sido transformada. Sin embargo, su imagen también provoca incomodidad. Para algunos, es fuente de inspiración, mientras que para otros es una advertencia sobre los excesos. Sus rasgos hiperfemeninos, exagerados, casi irreales, la convierten en un símbolo muy complicado de clasificar: víctima o visionario, obra de arte o producto del sufrimiento. Amanda Lepore no busca ser comprendida. Ella se define por sí misma, una mujer que se reescribió a través del bisturí y que en este proceso alcanzó la inmortalidad, no como una simple diva de Hollywood, sino como una auténtica leyenda del cuerpo reinventado. No,